El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si eres cristiano, antes o después, de alguna u otra forma vas a tener una confrontación contra poderes diabólicos. Yo no digo que será todos los días, pero lo mismo podía decir. Si eres cristiano, antes o después vas a tener un encuentro con tentaciones, o con enfermedades, o con dificultades. Eso es fácil de comprender. Pero para muchos de nosotros, cristianos, seas católico, evangélico, adventista, ortodoxo, bautista, toda persona que cree y confía que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, en eso se concentra toda la fe cristiana, en la persona de Jesucristo. Nosotros cristianos creemos que Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente, el Padre eterno, Dios omnipotente, envió a su Hijo para salvarnos. Y su Hijo, llamado en el cielo el Verbo, el Logos, como dice en griego, Dabar en hebreo. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Años después, aproximadamente 60 años después, uno de sus discípulos, Juan, era el último todavía que estaba vivo de los 12 apóstoles. Él escribió en su primera epístola, en 1 de Juan 3:8, que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y si tú lees los 4 evangelios, y yo te recomiendo que empieces a leer la Biblia empezando por el Evangelio de Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan, y luego todo el Nuevo Testamento. Porque es el Nuevo Testamento que revela y da luz al Antiguo Testamento. Y cuando lees el Antiguo Testamento, mejor dicho, el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en los primeros 4 evangelios, Jesucristo, una parte de su ministerio era la liberación de poderes diabólicos. Por primera vez, en la persona de Jesucristo, el ser humano tenía la autoridad de echar fuera los demonios del cuerpo, de la vida, del alma de una persona.
¿Por qué Jesucristo podía echar los demonios fuera? La razón era porque con Jesucristo vino el reino de los cielos. Jesucristo nunca nos llamó en primera línea a una iglesia, sea católica, evangélica, que es muy necesario. ¿Es necesario estar en una iglesia? Sí, absoluto. Porque la iglesia es la parte visible del reino invisible. Jesucristo nos llamó al reino de los cielos. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5 que teníamos que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento te da entrada al reino de los cielos. El nacimiento natural te da la bienvenida a este planeta, a esta tierra, a esta vida. Pero el nuevo nacimiento, que es provocado por la persona del Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento te lleva al reino de los cielos. El reino de los cielos ya está aquí. No está todavía en su definitiva plenitud, porque eso vendrá cuando Jesucristo regrese de nuevo. De Jesucristo es la única persona que podemos decir esta frase. Nació, vivió, murió, resucitó y regresará. Vendrá el momento que Jesucristo regrese a la tierra. Él está aquí presente ahora por el Espíritu Santo de Dios. Y todos nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Jesucristo, su mensaje primordial fue el reino de Dios, o como Mateo también le llama, el reino de los cielos. El reino de Dios que vino con la persona de Jesucristo. Esa era la razón por que los demonios tenían que salir de las personas. Porque los demonios son personas sin cuerpo. Ellos son personas pero no tienen cuerpo. Por eso ellos pretenden y buscan dominar la carnalidad a seres humanos, y si no es posible a un ser humano, lo aprendemos con los gadarenos en Marcos capítulo 5, Lucas 8 y Mateo, que incluso ellos entraron en los cerdos. Demonios son personas, pero no tienen cuerpo. Por eso, intentan y buscan acceso a un cuerpo. Pero ellos son parte de un reino, de un ejército. Ese reino que Jesucristo por primera vez manifestó. Siempre lo habíamos sospechado, que Satanás, ese arcángel, ex arcángel caído, tenía un reino. Pero por primera vez claramente lo reveló Jesucristo en Mateo 12, versículo 26. ¿Cuál es el reino de Satanás? ¿Es el reino de Satanás la tierra? No. Satanás nunca es llamado el Dios de esta tierra. Él es llamado el Dios de este mundo. Este mundo que es un constructo. Yo no sé si tú has hablado alguna vez con personas que parecen que vienen de otro mundo. La tierra es la creación y le pertenece al Señor.
La tierra le pertenece al Señor. El mundo es un constructo mental, es un sistema, es un cosmos, esa es la palabra en griego, cosmos. De ahí viene la palabra cosmética. Es un constructo mental, una orden humana. Y Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Él vino acompañado por la persona del Espíritu Santo de Dios. Un día en Mateo capítulo 12, dice la Biblia que le trajeron un endemoniado. Y él libró, mejor dicho, dice la Biblia, sanó. Es interesante que no todos los endemoniados necesitan liberación. Algunos solo necesitan ser sanados en su alma, alguna vez en su cuerpo, y los demonios desaparecen. Empezó a hablar, de repente podía ver, y dice la Biblia que Jesucristo dijo: mas si yo por el Espíritu Santo de Dios, si yo echo fuera los demonios por el Espíritu Santo de Dios, ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El reino de Dios está aquí. El reino vino con Jesucristo. El reino preexistente que existía antes de la fundación del mundo, como dice Mateo 25:34. El reino presente, como dice Lucas capítulo 17, versículos 20-21. Y el reino venidero. El reino de los cielos está aquí. Donde está el reino de los cielos, los demonios tiemblan. El reino de los cielos, como dice Romanos 14:17, trae a nosotros justicia, paz y gozo a través de la persona del Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo, Él empezó su ministerio hablando del reino. En Mateo 4, versículo 17. Y Jesucristo terminó hablando del reino de Dios en Hechos 1, versículo 3. El mensaje primordial de Jesucristo 105 veces, imagínate, 105 veces habló del reino de Dios. En Mateo capítulo 13 hay 8 parábolas que nos explican, nos revelan el reino de Dios. Y el reino de los cielos, como dice Mateo capítulo 25:34, fue preparado para nosotros. Dios el Padre, Él preparó el reino de los cielos para nosotros, como una herencia. El reino es nuestra herencia. En Lucas capítulo 12, versículo 32, el Señor lo dice: manada pequeña, no temas. A vuestro Padre le ha placido de daros el reino de los cielos. Y querido oyente, no se puede imaginar el poder del reino de los cielos. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la gravitación del reino de los cielos? El poder del reino de los cielos es el poder de la gracia de Jesucristo. El reino de Dios es el reino que domina por la gracia. ¿Dónde encontramos eso? En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos al trono de la gracia. El reino de Dios solo tiene un trono.
Como dice Salmo 103, 19, Adonai, el Señor, dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El reino de los cielos está sobre todos. Hay una única cosa que sobrepasa los cielos, que es como dice Salmo 104, 8, que es tu gracia es más alta que los cielos. La gracia de Jesucristo. El reino de Dios, el reino de los cielos, fue prometido por el profeta Daniel, capítulo 2, 44, donde Dios el Padre dijo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, el único Dios, el Padre de Jesucristo, el único Dios, se llama el Padre de Jesucristo. El Padre que envió al Hijo y fue manifestado por el Espíritu Santo de Dios. Dios es uno, o como dice en hebreo y en griego, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios es uno. Es una substancia, pero son tres personas. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo de Dios. Para nosotros, seres humanos, alguna vez un poco difícil de comprender. Pero si le permites a la fe comprenderlo, entonces tu espíritu lo va a comprender. Y Dios el Padre iba a levantar un reino que iba a destruir todos los otros reinos. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, uno que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. ¿Por qué? Porque fue preparado para un pueblo. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo que iba a ser salvado por su Hijo Jesucristo. Cuando uno lee el libro de Daniel, el profeta de Daniel, capítulo 2, versículo 4, a Daniel 7, versículo 28, 27, 28, se dará cuenta que es el pasaje más largo del Antiguo Testamento que no está escrito en hebreo. Está escrito en arameo. Y en ese pasaje en arameo, el pueblo, donde normalmente en el profeta Isaías se llama Yisrael o Israel o Jacob, que es el mismo significado, de repente aparece un pueblo que se llama los santos del Altísimo. Ahora, no me interpretes mal. Cuando yo hablo de los santos del Altísimo, no estoy hablando de una secta que intentó de tomar ese nombre. No, olvídate. Eso es como las copias baratas del chino. No. ¿Quién son los santos del Altísimo? Los verdaderos santos del Altísimo. Como dice Daniel 2, 44, Daniel 7, 18, Daniel 7, 22 y en otros pasajes del profeta Daniel. Los santos del Altísimo son aquellas personas, hombres y mujeres, judíos y gentiles,
a quien Jesucristo le perdonó todos los pecados. Jesucristo nos santificó. Él nos purificó. El escritor de la carta de los Hebreos, y muchas veces me han dicho, pastor, ¿quién escribió la carta de los Hebreos? Querido, no importa quién la escribió. Importante es a quién fue escrita, a ti y a mí. Dice la carta de los Hebreos capítulo 10, 14, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Solo en Jesucristo. Jesucristo no es solo un maestro, como dicen algunas sectas, un ángel de la luz, como dicen otras sectas, un profeta, como dicen otras sectas. No. Jesucristo sí es un maestro. También es un profeta, pero en primera línea, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios tiene un hijo. Dios tiene un hijo. Y su nombre es Jesucristo. Y el Hijo de Dios, por su sacrificio, por su muerte y su resurrección, porque Jesucristo ha resucitado, Él convirtió a los hijos de Adán en hijos de Elohim, en hijos de Dios. Y Jesucristo, Él recibió el reino, Él demostró el reino. Y cuando el apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, Jesucristo preguntó, ¿y quién dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hablando del mismo. Pedro dijo, tú eres Christos, el Hijo, el Huios, como dice en griego, del Dios viviente. Y Jesucristo dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te lo han revelado. Si quieres llamarle por un momento así, llámalo, pero la religión cristiana, vamos a llamarle por un momento así, es una revelación. Todo lo que tiene que ver con la Biblia, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, es una revelación. Esa palabra revelación en griego, apocalipto, de ahí viene la palabra apocalipsis. Apocalipto significa destapar algo que estaba todo el tiempo ahí tapado. El libro Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, es un destapar de los tiempos y de lo que va a suceder. Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso sí tiene que venir a tu vida como un apocalipsis, una revelación. Porque la revelación de Dios lleva el poder de Dios y la presencia de Dios. Y Jesucristo le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y el Señor dijo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Cristianos, y solo eres un verdadero cristiano, ahora me puedes discutir lo que quieras. Cuando Jesucristo regrese de nuevo, no hablamos de nuevo.
Un verdadero cristiano cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su persona, en su obra, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Un verdadero cristiano cree en Jesucristo, que Él es una persona, que Dios el Padre es una persona y, muy importante, que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando tú eres cristiano, tú tienes autoridad. Tú y yo no somos, como dijo esa mujer, víctimas. No. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos autoridad. Seas hombre, seas mujer, en Cristo Jesús, como dice la carta de Gálatas, no existe ni hombre ni mujer, ni escrito ni bárbaro, ni griego, ni romano, ni judío. Lo importante es una nueva creación en Cristo Jesús. Y tenemos autoridad. Los demonios no quieren que tú sepas que tienes poder y autoridad. Tú y yo tenemos el poder del reino de los cielos, el poder del Espíritu Santo de Dios, el respaldo de las palabras de Jesucristo. Tenemos su presencia, pero lo más poderoso es la inmensa, presente, eterna gracia de Jesucristo. Todo lo que tú y yo atemos en la tierra será atado en el cielo. El Señor nos dio las llaves. Querido oyente, tú decides con las llaves que tienes de tu casa quién entra y quién sale en tu casa. Lo mismo son las llaves del reino de Dios. Las llaves del reino de Dios nos da autoridad de reprender los demonios. Jesucristo no cambió. Él no ha cambiado. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y en toda eternidad. Si Él es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Si Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Tienes que saber algo de Dios el Padre, de Jesucristo el Espíritu Santo. Que Él nunca cambia de carácter. Sí puede cambiar de planes, pero nunca de carácter. Él cambia los tiempos, como dice en Daniel 2:21, pero Él no cambia de carácter. Él es el mismo. Si Jeremías 31, versículo 3 dice que nos amó con un amor eterno, Dios no ha cambiado. Si Jesucristo es nuestro pastor, Él no ha cambiado. Si el Espíritu Santo siempre está con nosotros, como dice Juan 14, versículo 16, Él no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Déjame explicarte una cosa. Cómo se transmite el mensaje puede cambiar, pero no la esencia del mensaje. Cómo se habla, cómo se transmite hoy el Evangelio puede ser de uno u otro estilo, pero en el fondo el Evangelio nunca ha cambiado. Es el Evangelio del reino de los cielos, es el Evangelio de la persona de Jesucristo y es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. El que ha cambiado somos nosotros. Queremos ser aceptados, que nadie escribe mal comentarios o que nadie hable mal o que no piense mal. To hell with the devil. ¿A quién le importa eso? La gente cambia de opinión. Cuando Jesucristo entró a Jerusalén, dijeron todos,
Hosiana, el que viene en el nombre del Señor. Las mismas voces dijeron 6 días después, crucifícalo. La gente que hoy te alaba, a lo mejor en 6 días te crucifica. Jesucristo no cambió. Y la iglesia de Jesucristo tampoco ha cambiado. El Espíritu Santo tampoco ha cambiado. Y el mensaje de la iglesia, el mensaje de salvación, de su gracia y su reino tampoco ha cambiado. Si no vemos los mismos efectos que en la carta de los Hechos, que los enfermos se sanaban, que los demonios salían fuera y que la iglesia era visitada por una poderosa presencia de su gracia y del Señor, si eso no sucede, no es porque Dios ha cambiado, no, sino por nosotros. Tú no puedes vivir con un pie en el mundo y con un pie en el reino. Imposible. Tú y yo tenemos autoridad, tenemos las llaves del reino. ¿Qué son las llaves? Las llaves del reino es la autoridad que Dios nos dio en la oración. La llave es pequeña, pero grande es la puerta que abre esa llave. Tu oración puede ser pequeña, pero grandes son las puertas que se te abren. En el mundo espiritual, y hay un mundo espiritual que nos rodea, tú y yo tenemos que estar firmes en la gracia, firmes en la armadura de Dios, firme en lo que creemos, y reprender a esos poderes diabólicos. ¿Vas a tener todos los días contacto con demonios? No. Que Dios nos guarde. No porque tengamos miedo con ello, no, porque su presencia es tan rara. De miedo nada. O tienes fe o tienes miedo. No puedes tener las dos cosas a la misma vez. O tienes fe o tienes miedo. En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Podemos reprender a cualquier poder diabólico en el nombre de Jesús. Jesucristo nos dio la autoridad. Lucas 10, versículo 19. He aquí os doy autoridad. Lucas 9, versículo 1 y 2. Le dio autoridad. La autoridad nos da la libertad de confrontar a esos poderes diabólicos. ¿De dónde viene nuestra autoridad? Viene de la persona de Jesucristo y de su obra, que es su gracia. La gracia de Jesucristo nos perdona y convierte a esclavos en hijos, hijos cerca de su presencia. La autoridad que tenemos, queridos, por favor, the devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Querido oyente, mire, le prometo que todo lo que tú ores en el nombre de Jesús, con constancia, porque el secreto de la oración no es que tú hagas una oración, es la continuidad de la oración, es el secreto de la oración. Tú y yo tenemos autoridad. Tenemos las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, sin duda. Mateo 18, versículo 18. Mateo 16, versículo 19. Mateo 12, versículo 29. Marcos 3, versículo 27. Lucas 10, versículo 19. Lucas 11, versículo 22. Tú y yo tenemos autoridad. Marcos 16, versículo 17. Por el amor de Dios, ponte de pie. Sacude ese polvo, esa presión, depresión
que como una manta se pone sobre tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús y proclama en el nombre de Jesucristo que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. Las llaves del reino que Jesucristo recibió, porque lo podemos leer en el profeta Isaías capítulo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y nadie cerrará. Dice, y abrirá y nadie cierra, y él cierra y nadie abrirá. Algo que luego repite en Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre ninguno cierra, y cierra ninguno abre. En Apocalipsis 1, versículo 18, dice Jesucristo que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Interesante. Y en Lucas capítulo 11, versículo 52 dice que los fariseos, los religiosos, tenían las llaves de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, dijo Jesucristo, y a los que quieren entrar tampoco le dejáis, se lo impedís. La gracia y el reino, ambas cosas tienen la misma característica. El reino domina y la gracia domina. Tú y yo como cristianos, ningún cristiano está bajo la ley de Moisés. Ninguno. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia, la vida debajo del nuevo pacto por la sangre de Jesucristo, nosotros cristianos estamos bajo el pacto, el nuevo pacto. Ese pacto que fue confirmado no con la sangre de animales, sino con la sangre del Mesías. La santa, pura sangre de Jesucristo. Esa sangre tiene un poder hoy todavía impresionante, porque dice la Biblia en Apocalipsis 12, y le han vencido por la sangre del Cordero. Y como dice Juan capítulo 1, primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la gracia de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Sus palabras son eternas, tan eternas, que Él dijo en Marcos 13, 31, que el cielo, la tierra pasará, pero sus palabras nunca pasarán. La gracia y el reino, ambos tienen las mismas características, ambos dominan. El reino domina sobre todo, Salmo 103, versículo 19. Y la gracia domina por la justicia. Romanos 5, 17 y versículo 21. La gracia domina. La gracia de Jesucristo es el poder del reino de los cielos. Por eso, querido oyente, si eres cristiano, por favor, quiero que estés atento. Hay momentos en la vida de un cristiano que tienes que ponerte de pie. De pie. Ahora que estoy estudiando los nombres, en primer libro de Crónicas, estoy estudiando los nombres en hebreo, es impresionante el secreto que hay detrás de los nombres. Yo sé que hay personas que se fijan mucho en números. El número 3, el número de la perfección, el número 7 también, el número 11, el número el número de otro. Vale, de acuerdo. Te felicito. Pero el verdadero significado tienen los nombres. En hebreo y en griego, pero mayormente en hebreo,
también los números son letras, son nombres. Y en el libro de Crónicas hay unos nombres impresionantes, impresionantes. Uno de ellos se llama el pasear. Toy. No como Toy Story o Toys R Us, sino Toy. El paseo con el Señor, Toy. En otro momento estuve estudiando, me quedé con la boca abierta porque, por ejemplo, en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, dice: y Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-Edom, Yeiel y Asaías tenían arpas. Una de las llaves de David es la alabanza y la adoración. Esa es una de las llaves de David. Y esos nombres, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obed-Edom, Yeiel, Asaías, es impresionante en la orden que lo pone y lo que pone en hebreo. Matatías significa regalo de Dios. Elifelehu, escogido por Dios. Micnías, propiedad de Dios. Obed-Edom, siervo de Dios. Luego hay un nombre interesante, Yeiel, Dios barre hacia afuera. Tremendo. Y Asaías, Dios es poderoso. Todo eso son nombres dados a un grupo de alabanza, vamos a llamarle así. Todo eso expresa algo de la naturaleza de Jesucristo. El regalo, el escogido, la propiedad, el siervo. Y que Dios es poderoso con nosotros. Queridos, la Biblia es impresionante. Es el único libro en esta tierra que es de Dios. Ya te digan lo que digan, Jesucristo dijo en Juan 17, versículo 17, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y la Biblia contiene todo lo que existe en el cielo, existe en la Biblia. Déjame decírtelo o intentarlo de explicarlo. La Biblia es la copia de seguridad del cielo. Es el disco duro del cielo, el disco duro externo. O vamos a llamarlo así, es la cloud, porque hoy hay que hablar así. Todo lo que existe en el cielo está comprimido en la Biblia. La santidad de Dios, la presencia de Dios, la luz de Dios, la sanidad de Dios. Pero también el reino de los cielos. Mateo 13, 19. Y su gracia, su presencia. La palabra de Dios es impresionante el poder que tiene. Y todo lo que dice la Biblia no es porque Dios lo hizo, sino es porque Él lo quiere hacer de nuevo. Siempre que leas algo en la Biblia, una promesa, algo que toca tu corazón, tu vida, es porque el Señor te está diciendo que lo quiere hacer también en tu casa y en tu vida. Y tú y yo tenemos autoridad de atar el hombre fuerte. Siempre que sientes una nube, siempre que sientes un poder que se te pone como una manta por encima, siempre que algo que te quiere oprimir, despójate en el nombre de Jesucristo, como dijo el escritor de la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Despojémonos de todo peso, de todo pecado que no quiere estorbar en esta carrera con el Señor. Querido oyente, por favor,
En el nombre de Jesús son los violentos los que arrebatan el reino de los cielos. Levántate, ata todo poder diabólico. Tú tienes la autoridad, no temas. Querido oyente, ¿cuándo te vas a dar cuenta, si eres cristiano, que eres atacado? ¿Cuándo? Yo no digo todos los días. No. Porque hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero cuando es guerra, es tiempo de guerra, se acabó. Cuando es tiempo de guerra, todo tiene que someterse a ese tiempo. Y de vez en cuando tú como persona, como familia, como ministerio, estáis en guerra. Y hay que ponerse bravo en el nombre de Jesucristo, atar a todo poder diabólico, porque tenemos las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Esa palabra atar, en griego, se llama deo. Desatar se llama luo. L-Y-O. Luo. Significa desatar, pero también significa desmenuzar. Pero la palabra atar en griego, deo, de ahí viene la palabra, cuando uno compra un desodorante, yo sé que en algunas latas pone desodorante, pero en muchas latas de desodorante, te aconsejo, léelo, pone deo. ¿Y qué significa? Que esa lata lo que contiene ata olores. Pero la Biblia ata demonios. Y hay que atar al hombre fuerte. Hay que atarlo en el nombre de Jesús. Nosotros somos como el pueblo de Israel en Josué capítulo 11, versículo 18. Por mucho tiempo tuvimos guerra. Y dice el versículo 19, todo lo tomaron en guerra. Ten cuidado de lo que no tomes en guerra. Es una trampa. Y dice la Biblia, no hubo ciudad que no hiciera paz con ellos. Todo lo tomaron en guerra. Siempre que percibas guerra, es porque tu promesa está detrás de esa guerra. Tu bendición está detrás de esa guerra. Ata al hombre fuerte en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo, ¿puede entrar alguien a la casa del hombre fuerte y puede sacar sus bienes? Sí, pero primero tiene que atarlo. Y tú tienes que decirle a esos poderes diabólicos, te ato. Sean poderes diabólicos detrás de tu hijo, esposo, esposa, hija, cualquier persona. No hables tanto con la persona que ves. Reprende a la persona invisible que no ves. Ata al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo. Repréndele a esos poderes diabólicos. Esos stupid devil demons. No tienes que tener miedo de ellos. Los que tienen miedo son ellos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tú eres más que un vencedor por aquel que te ama. El Señor es un muro de fuego alrededor tuya. ¿Sabes cuánto me encantaría enseñarte a luchar la buena batalla de la fe? ¿Cuánto me encantaría enseñarte a ganar tus propias batallas? Luchar contra tus propios demonios. Todos los miércoles, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Pasión por Cristo, doy enseñanza sobre una vida de oración efectiva. Todos los miércoles a las 8 de la tarde viene muchísima gente. Ven a aprender a orar y a ganar la buena batalla de la fe. Estás cordialmente invitado. Y te enseñaré en el nombre del Señor Jesús cómo orar por tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus sueños
y tu propósito. Porque hay una batalla tremenda contra ti. Y me encantaría enseñarte a ganar la buena batalla de la fe. Todos los miércoles a las 8 en la Iglesia Pasión por Cristo. Vamos a orar juntos por nuestras familias. Y convierte estas palabras en tu oración y di conmigo: Señor Jesús, gracias por tu paciencia conmigo. Gracias que eres mi Señor. Gracias por tu gracia. Gracias que me has salvado. Y Señor Jesús, en tu nombre, Señor, en el nombre que está sobre todos los nombres, yo ato todo poder diabólico, todo poder demoníaco. Anulo en el nombre de Jesús toda maldición, toda hechicería, toda brujería sobre mi vida, mi familia, mis hijos. Y proclamo en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y gracias, Señor, por la victoria.